El tema que vamos a ver ahora es estadística. ¿Para qué nos sirve la estadística en la evaluación financiera? Para muchas cosas. Vamos a empezar definiendo qué es la estadística. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y descubre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, la estadística se encarga de calcular parámetros como las medidas de centralización y de dispersión, que descubren o describen, mejor dicho, un conjunto estudiado de información. Cuando hablamos de estadística, la estadística se divide en dos grandes grupos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pero ¿a qué se dedican cada una de ellas? La estadística descriptiva se encarga de organizar, reunir, comunicar información numérica. En cambio, la estadística inferencial se ocupa de conducir a conclusiones sobre la población, es decir, a partir de una muestra se obtienen datos o se infieren datos para toda la población. ¿Qué es la estadística descriptiva? En el caso de la estadística descriptiva, esta se constituye o reduce un conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores. Estos deben ser descriptivos, tales como el promedio o media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la varianza, la desviación típica, etc. Cuando hablamos de estadística descriptiva tenemos que hacer relación a estos tres aspectos: a las medidas de tendencia central, a las medidas de dispersión y a las medidas de distribución. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos que se encargan de resumir en un valor un conjunto de datos. Dependiendo de la información que se tenga y dependiendo de las características de los datos, nosotros podemos utilizar la media o media aritmética, podemos utilizar la mediana, podemos utilizar la moda, podemos utilizar la media geométrica o podemos utilizar la media armónica. Veamos algunos ejemplos. En una primera instancia, la media aritmética. Tenemos las edades de 5 ejecutivos que dirigen unas empresas y sus edades son las siguientes: 45, 67, 35, 45 y 58 años. Lo que nos piden es resumir toda esta información en un solo valor. Para eso podemos utilizar la media aritmética. ¿En qué consiste la media aritmética? Es la sumatoria de cada uno de estos elementos dividido entre el número de elementos. En este caso tendríamos una sumatoria de 250 dividido entre los 5 individuos que forman esta población. Por lo tanto, se afirma que la edad promedio de este conjunto de profesionales es de 50 años. Cuando hablamos de la mediana, este estadígrafo no toma en cuenta los valores extremos, es decir, nos sirve para poder representar un conjunto de datos sin tomar en cuenta aquellos datos que son o muy altos o muy bajos. ¿Cómo calculamos la mediana? Es muy sencillo, es colocar los valores del menor al mayor en un orden o viceversa. La mediana ha de ser el valor central. Para nuestro ejercicio ha de ser el ejecutivo que tiene 45 años. Este sería el que mejor represente a este conjunto de datos. ¿Qué pasa si la cantidad de datos es par? En ese caso se toma en cuenta los dos valores centrales y se saca la media aritmética de estos, y ese ha de ser la mediana. La moda, como su nombre indica, es el valor que más se repite. En este caso tenemos ejecutivos, dos ejecutivos que tienen 45 años, sería el valor que más se repite. Por lo tanto, la moda de este conjunto de datos es de 45. Si el conjunto de datos tuviese más de una moda, es decir, dos modas por ejemplo, se llama bimodal. Más de dos sería multimodal, pero en ese caso la moda deja de ser representativa. La media geométrica. La media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si fuesen 4 o 5 elementos, tendríamos que multiplicar x1, x2, x3, x4, x5 y sacar la raíz quinta.
Si fuesen 4 los elementos en cuestión, la raíz cuarta y así sucesivamente. ¿Cuándo utilizamos la media geométrica? Cuando tengamos datos porcentuales o datos extremadamente grandes. Los matemáticos, los estadísticos coinciden en que este estadígrafo puede o debe ser utilizado en este tipo de circunstancias y resulta ser más representativo. También tenemos un estadígrafo de tendencia central que es la media armónica, cuya fórmula es la que se muestra en la parte inferior derecha. Esta también es conocida como velocidad promedio, espacio en la simulación de tráfico. Este estadígrafo es utilizado normalmente cuando se busca ver las velocidades en la simulación de tráfico. Pasemos al otro punto. Habíamos hablado de la estadística descriptiva. Ahora nos haremos referencia a la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Es una parte de la estadística que comprende métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es el de obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. Cuando hablamos de estadística inferencial, generalmente hablamos de pruebas de estimación puntual o por intervalos de confianza y pruebas de hipótesis paramétricas, como la de la media, diferencias de medias, proporciones, etc. Además de las no paramétricas, como la prueba de chi cuadrado, por ejemplo. En la estadística también se realizan análisis de correlación y regresión, series cronológicas, análisis de varianza, etc. Todos estos temas ya hemos ido revisando en este programa en los anteriores módulos. Veamos, pero cuando hablamos de la parte de inferir a partir de una muestra información sobre la población. Empezamos normalmente con un planteamiento de un problema. Suele iniciarse esta con una fijación previa de objetivos, a algunas preguntas, como ¿cuál será la media de la población respecto a tal característica? ¿Se parecen estas 2 o 3 poblaciones? ¿Hay alguna relación entre cada una de estas variables o cada una de estas poblaciones? En el planteamiento se define con precisión la población, la característica a estudiar, las variables que van a ser tomadas en cuenta y otros. Se analizan también en este punto los medios de los que se dispone y los procedimientos que deberíamos seguir. Entonces, el planteamiento del problema implica todos estos puntos que deben ser tomados en cuenta por un investigador. Se debe elaborar un modelo. Nosotros en este curso vamos a elaborar modelos financieros, modelos de evaluación financiera, donde vamos a ver indicadores como la TIR, el BAN, relación beneficio-costo, periodo de recuperación, pero debemos construir modelos. Entonces, se establece un modelo teórico de comportamiento de la variable de estudio. En ocasiones no es posible diseñar el modelo hasta realizar un estudio previo. Los posibles modelos a los que lleguemos son distribuciones de probabilidad, extracción de la muestra. Se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Más adelante vamos a ir viendo algunas técnicas de muestreo. Existe el muestreo aleatorio simple, existe el muestreo estratificado, existe el muestreo por conglomerados, que son muestreos probabilísticos, pero también existen los muestreos no probabilísticos, que también se denominan intencionados, y existen una serie de técnicas para poder encontrar información de una muestra para inferir hacia la población. Se deben tratar los datos. En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, tales como la media muestral, la varianza muestral, etc. Los métodos de esta etapa están definidos precisamente por la estadística descriptiva, a través de los estadígrafos tanto de tendencia central como de dispersión. Al momento de estimar los parámetros, con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Para esto se utilizan algunas técnicas como la regresión simple, la regresión múltiple, que nos ha de permitir
proyectar información hacia el futuro. Hay que hacer un contraste de hipótesis. Las contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo ciertos análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso de estadísticos muestrales para verificar la consistencia de los parámetros con los que estamos trabajando o estamos encontrando. Finalmente, tenemos las conclusiones. Se hace una crítica del modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para la toma de decisiones o también para realizar predicciones. Existen estadígrafos que nos permiten validar cada uno de los estadígrafos con los que estamos trabajando y de esta manera evitar algunos errores en la predicción o en la planificación que estamos realizando. El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, a partir de que hayamos hallado algunas conclusiones. Es un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor a la población y características de estudio. Cuando nosotros elaboremos los modelos matemáticos, los modelos financieros, vamos a tomar en cuenta esta validación y seguramente vamos a nuevamente realizar los procesos, como dice acá, son cíclicos, que nos van a poder verificar que la información que estamos obteniendo sea la adecuada. Gracias.